despierta muy temprano por el canto. Mi nombre es Luis Fernando Vichacón Monge, nacido aquí en Santa María, en la calle Gueronal. Nací en un trapiche. Yo siempre digo que nací en un trapiche porque mi abuelo tenía una piecita a la orilla del trapiche y ahí vivíamos nosotros. A 50 metros de donde se siembran las primeras 27 matas de café aquí en la zona, traídas por don Alejo Morales en 1867, y también donde estaba construida la planta hidroeléctrica de mi abuelo Clares, una de las dos primeras plantas que se hicieron aquí en Santa María en aquellos tiempos, alrededor de 1930. Y desde que nací, desde que tengo uso de razón, trabajo. Recuerdo que apenas empezaba a caminar uno y ya andaba detrás de los bueyes dando vueltas, echándole caña al trapiche, botando bagazo, dándole cogollo a los bueyes, cargando la caña, la leña, que eran lo que en ese momento, en 1952, se hacía en esta zona. Santa María tenía alrededor de 30 trapiches, entonces el café no era prioridad en ese momento, ¿verdad? Todavía. A partir de 1960, que es cuando empieza ya el auge del café, todo eso que eran cafetales, todo eso que eran potreros, restrojos y cañales, pues pasaron a ser café. Hoy día hay varios trapiches ahí, pero solamente con el fin de un hobby ahí para la gente, sí, y unas poquitas matas de caña. Mi abuelo tenía fincas acá, tenía en San Joaquín, tenía en Copey, tenía en Río Blanco, y entonces nosotros trabajábamos prácticamente para él. Yo viví resentido con mi abuelo por muchos años, porque yo decía que mi abuelo me había explotado, porque andaba jalando vacas, cerdos, caballos, bueyes. Sacar un buey del potrero de los bueyes allá donde viven los Valverde, ahora en Copey, era toda una tragedia, porque ellos sabían que venían a trabajar. Entonces mi abuelo tenía muchas yuntas de bueyes, entonces uno tenía que conocer la yunta y no traer el buey equivocado, ¿verdad? Y ahí en la plaza de Copey pues se le metían a uno, corrían para un lado, para el otro, uno lo atajaba por aquí, por allá, y total que terminaba cansado. Ya cuando el buey quería, se ponía al camino y llegaba aquí a Santa María. Contrario de cuando iban para allá, nada más uno les abría el portón aquí, los soltaba y había que irlos a encerrar nada más allá porque ya sabían que iban a descansar, ¿verdad? Entonces eso era muy normal, llevar las vacas a que se preñaran a Río Blanco. Mi abuelo comerciaba también ganado, entonces venía uno de camino con la vaca y de camino la vendía y llegaban sin nada, o esperar ahí en la cueva, mi abuelo echándose unos tragos y los comerciantes ahí tratando la vaca y uno hasta que temblaba de frío ahí con hambre, pero había que esperar que mi abuelo o tratara la vaca o no la tratara. Y igual que con las bestias, llegaba mi abuelo acá y pues ya uno estaba atento a que llegaba mi abuelo, se bajaba del caballo y pues había que bañar el caballo, había que echarle caña, había que irlo a soltar. Eso estoy hablando de 5, 7, 10 años, ¿verdad? Ya cuando salí de la escuela, pues sí me voy a trabajar ya en café, ordeñando vacas en Naranjo, haciendo queso y chapeando potreros, y que los trabajos muy comunes. Siempre me gustó sembrar también, porque mi papá fue una persona muy trabajadora que siempre sembró, y lo que nos comíamos, parte de lo que nos comíamos, como los frijoles, el cubá, el maíz, que nunca faltó, ¿verdad? Entonces, todavía esa costumbre la tengo, hasta donde pueda ir, siempre y cuando pueda sembrar algo, pues ahí vamos avanzando, ¿verdad? Ya muchachillo, pues buscando opciones, yo no quise o no quería ser jornalero como mi papá, ¿verdad? Siempre uno tiene la ilusión de tener algo propio, ¿verdad? Entonces
en esas ganas de tener algo, trabajé para Copedota con un permiso del patronato en ese momento que lo daba, 17 años. De llegar un chiquillo, ese año fue año récord. Pasó Copedota, que tenía apenas 9 años de constituida, pasó de 12.000, 10.000 fanegas, que era lo que se manejaba en ese momento, a 23.500, y todo era manual, con carretillos, con palas, con sacos, pero todo era manual. En ese momento me acuerdo de más de 25 peones que habíamos ahí, y me quedé prácticamente 2 años trabajando en Copedota. Luego salí del pueblo, me fui a la ciudad, trabajé en la Dos Pinos 7 años y regresé ya para casarme, ¿verdad? Y querer hacer una finquita. Me metí a la montaña, hicimos una finquita, mi hermano y yo, y ya casado, pues adquirí un pedacito de tierra ahí, a mucho esfuerzo con la doña que sacó un préstamo en Caja de Ante y pudimos empezar a hacer la casa. Esta casa costó 90.000 colones. ¿Es educadora? Sí. Y entonces y fuimos ya con la familia, fuimos creciendo. Mis hijos desde pequeños me han ayudado. También yo me iba para la finca y a la montaña, y Esteban, que era el mayor, de 7 años, pues tenía que ir a ordeñar la vaquilla, y a veces llegaba sin leche porque se caía o no podía ordeñar la vaquilla, pero siempre llegaba casi llorando ahí. Pero eso lo hace fuerte a uno. Entonces, de todo he hecho yo en esta vida, trabajo en cantinas, tuve carnicería, anduve vendiendo verdura, tuve que ir a Estados Unidos en 2 oportunidades, y siempre pues tratando de mejorar y adquiriendo uno lo poquito y lo más duro quizás, la educación de los hijos, ¿verdad? Son 5, pusimos a hacer familia y a trabajar más duro, ¿verdad? Dichosamente pues todos son profesionales, y hoy prácticamente estoy trabajando para ellos o con ellos, ¿verdad? Y me tienen ahí ocupadito siempre, ¿sí? Y también ha crecido uno, pues me ha gustado siempre también ayudarle a la comunidad, a la municipalidad, en Copedota, en Fundación Nubotrópica, en actividades en la iglesia, en la escuela, en Junta de Educación, en el colegio en su momento. Entonces he estado involucrado en todo eso porque me interesa de que la comunidad pues crezca, que la comunidad se dé a conocer y que tenga, y valoro mucho, quizás lo traigo dentro de mí, lo que hicieron nuestros antepasados. Me gusta mucho la historia, lo que hicieron nuestros abuelos, que prácticamente a todo, la estructura, que los caminos, que los puentes, que escuelas, que colegios, todo eso ha sido un sacrificio de mucha gente que en su momento pues la luchó, quizás en contra de otros intereses, por ejemplo, el expropiar a una persona para tener una escuela, para tener un colegio. Eso conlleva un problema, y todo eso se da. El abrir un camino con el debido ancho para poder de que pasen hoy, digamos, hasta pleitos, rencillas han habido por esa situación, y eso en todo lado, ¿verdad? No solo aquí. Entonces cuando uno ve por dónde era el camino, quién era el dueño y cómo se hacían las cosas, entonces valora todo eso, que a pico y a pala hacer. Después, cuando la gente migra hacia la zona sur, me contaba mi abuelo que la población de Santa María, principalmente Copey, quizás quedó un 30% aquí.
lo demás todo se fue para San Isidro, ¿verdad? Y todos los días familias que viajaban y entonces llegaban aquí, esto era una ruta de paso, y pagaban fleteros, había gente que se dedicaba a llevar cosas, qué sé yo, trapiches, peroles, máquinas de coser, roperos, toda esa. Lo más incómodo que llevó un señor fue un piano desde San Marcos de Terrazú hasta arriba de Pérez Celedón. Don Alberto Chavarría, ese señor cargaba 225 libras de aquí al hombro hasta San Isidro. Entonces, imagínense la fuerza, ¿por qué? Porque se le pagaba por arroba, se le pagaba un colón por arroba puesta allá. Entonces, había que llevarse, entre más cargaba, pues lógicamente más ganaba, ¿verdad? El señor cargaba 9 arrobas, 225 libras. ¿Un arroba qué es? 25 libras. 25 libras. Sí. Entonces, llegaba allá y se ganaba 9 colones, ¿verdad? ¿Jaló un piano al hombro? Sí, ese piano está en la iglesia de Rivas, de Pérez Celedón. Quisieron hacer una fiesta, no había con qué amenizar la misa y eso. Y, por ejemplo, la gente que jugaba fútbol, ¿verdad? Es que todo, digamos, hoy en día todo parece increíble. Lo que ha ocurrido aquí cuando no había electricidad, cuando no había deporte como hay hoy, no había recursos, entonces había que inventar qué hacer con todas esas cosas. Ir a jugar un partido de fútbol de aquí a Pérez Celedón a pie, se iban a víspera, jugaban, llegaban allá, o 2 días antes, llegaban allá, jugaban el partido, y otro día aprovechaban, jugaban otro partido, y compraban unas tamugas de dulce para ganarse unas tamugas de dulce al hombro para venderlas aquí y ganarse por lo menos el jornal, ¿verdad? Y eso, mi abuelo me contaba que le echó más de 100 viajes de aquí a San Isidro General a pie. Mi mamá, mi abuelo se la llevó de 4 meses de nacida. Entonces, en algunas oportunidades vino arriando chanchos, arriando ganado. Cuando la gente arriaba ganado desde Buenos Aires hasta Cartago y ganado. Se hizo como una sociedad donde don Jeremías Ureña tenía la plata, entonces don Emilio Chacón compraba, sabía comprar, y Caimito los arriaba, imagínense. Y entonces muchas de los nombres, de las historias, Canchera, por ejemplo, subiendo de División para acá, era porque ese señor no sabía decir chanchera, entonces decía canchera. Entonces, y hicieron destacones de árboles para encerrar los chanchos para que no se devolvieran, ¿verdad? Mi abuelo en 1910 para el huracán, para el terremoto de Cartago, tuvo que dormir ahí en eso, y hay evidencia, hay libros donde todo eso lo han escrito, pero mucha gente se le ha olvidado esas cosas, ¿verdad? De Macho Mora, allá hay un nombre de Macho Mora, don Asunción Mora llevaba ganado a engordar a San Isidro, a la playa del río, o sea, en general, y en una ocasión llevaba el mulo, el burro, ¿verdad?, de carga, y lo desencilló porque ahí tuvo que dormir y un rayo se lo mató. Y entonces la gente cuando pasaba decía, mira, aquí murió el macho de Mora, ¿ah? Por eso llaman Macho Mora ahí, llegando a San Isidro General. Y montones de historias, ¿verdad? Cuando ya empieza el trueque entre Santa María y San Isidro, no había dinero, es que no había dinero. Entonces, don Manuel Estrada compraba sus tiliches, gasillas, prendedores, agujas, gasillas, hilo, zipper, botones, ese tipo de cosas, pinturas, espejos, digamos, todo ese tipo de cosas que en la montaña son necesarias, pero que allá no había. Entonces el señor cargaba lo que podía, iba, lo vendía, como no había dinero, entonces lo cambiaba por oro, allá en Puerto Jiménez y esa parte, ¿eh? Entonces se venía y vendía el oro aquí y volvía a cargar otra vez, y ese era el trabajo de don Manuel Estrada. En una ocasión me contaba mi abuelo que venía don Manuel Estrada con un cargamento, ¿eh?
En ese momento el cólera, la malaria y todo el paludismo, pues era muy dado en esa zona, en el caliente. Entonces venía don Manuel con la carga y subió el Cerro de la Muerte y ahí ya venía con fiebre y demás, ¿verdad? No se aguantó la carga, entonces la escondió, el oro, lo escondió supuestamente en una raíz de un roble, y había millones de robles ahí, ¿verdad? Entonces cayó al camino, parece que se lo encontró don Isaías Barrantes, que era el correo a San Isidro, y lo trajo, lo recuperó, estuvo en el hospital y ya, pero a él se le olvidó exactamente dónde lo había enterrado el oro. Entonces mucha gente a partir de ahí empezó a hacer giras, a buscar el oro. Bueno, el tesoro de Estrada, ¿dónde estará el tesoro de Estrada? Entonces, pero él dijo que había quedado cerca del Cerro Las Vueltas y cerca de donde nace la quebrada La Garrafa y en un árbol de roble. Entonces mucha gente iba a peinar prácticamente la montaña para ver dónde está el tesoro de Estrada. Entonces yo le hice una cancioncilla también al tesoro de Estrada. Y sí, muchas historias de esas que ocurrieron, ¿verdad?, en esa travesía. Después de 1888, que Cornelio se pierde aquí en la montaña, ya en 1905, 1909, el gobierno quiere construir la carretera interamericana, ¿verdad? Entonces es cuando contrata a don John Sobello, que era un ingeniero norteamericano, y al general Cabezas. Sacó quizás como concurso la construcción de una ruta, ¿verdad? Y entonces llegó a Copey, Johnson se hizo amigo de José Monge y le comentó de esa ruta que había hecho. A pico y pala la llevaban, ¿verdad? Y muchos sectores de esa montaña todavía se conservan la ruta, porque los mismos animales no han dejado que se pierdan las dantas y saínos y eso, la utilizan en algunos sectores. Y este otro, el general Cabezas, agarró de Naranjo un poco hacia abajo y no pudo pasar el río Brujillo, que es la quebrada de la Danta arriba. No lo pudo pasar, entonces desistió del proyecto. Pero John Sobello sí, estuvo con cuadrillas ahí. Mi abuelo Nuevillo dice que iba hasta Providencia en 1905, ¿verdad?, a dejarle el bastimento, la comida, ¿verdad? Y ahora un chiquillo de eso jamás, ni viejo, lo manda uno solo, ¿verdad? Y mi abuelo pues hacía esas giras. Cuando llegó acá y había un belga en la cima, don Pablo de Lienz, dice, no hombre, ese camino ahí no lo pueden hacer, les sale muy caro, porque tenían que ser varios puentes. Tenía que ser el puente del Parrita, tenía que ser el puente de Naranjo, el de San Lucas, el del Sabegre y otros ríos allá. Entonces era muy costoso. En ese momento construir un puente era casi imposible, ¿verdad? Y entonces don Pablo de Lienz le dijo al gobierno, dice, yo hago el trazado de Cartago a San Isidro sin tener que hacer un solo puente. Y esa fue la razón por la cual la carretera interamericana la tiraron por arriba. Cosa que mucha gente no sabe, ¿verdad? Hay otra cuestión ahí, que ahí en la Trinidad hay un túnel en la carretera y casi nadie lo conoce. Don Crispín Elizondo era el dueño de esa finca. Cuando pasó la carretera, vea la habilidad y el conocimiento que tenía el señor, ¿verdad? Dice, no, es que ustedes no me pueden partir la finca, yo doy el terreno, pero no me pueden partir la finca porque me la van a dejar en dos, y yo necesito pasar las vacas de aquí al otro lado. Entonces el gobierno tuvo que hacer un cajón ahí para que pasen las vacas. Eso casi nadie lo conoce tampoco. Todavía está claro, ahí pasa por debajo usted, tranquilo. Ahí en la pura Trinidad, porque él tenía la lechería y la finca al otro lado. Entonces ahí las vacas todavía pueden pasar. El trabajo de calidad que hicieron, que todavía está. Claro, y la visión de don Crispín, que es
el papá de los Chespiritos, ¿verdad? Sí. Ellos empezaron vendiendo agua dulce, y tortas de huevo, y vea, de cuánta gente no ha vivido de eso, ¿verdad? De ese negocito, ¿Cómo llaman Chispín? Don Crispín Elizón. Crispín. Sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que se pueden rescatar de la historia, ¿verdad? Y las tradiciones, las costumbres. Me contaba mi abuelo que en 1930 o 31 se hicieron unas corridas de toros acá. Terminando la iglesia, la antigua, el padre les dijo que cuando se terminara la iglesia que iba a ser un fiestón, ¿verdad? Y hasta toros había. Y esa corrida de toros la hicieron donde está hoy la bomba de gasolina, ¿sí? Ahí. Y eso tampoco casi nadie. El diseño de las calles de Santa María, nunca se le ha hecho un reconocimiento a don Atanasio Picado, que fue el que diseñó las calles y donó el terreno donde está el parque, donde está la iglesia. Que yo estoy escribiendo todas esas cosillas así, porque de Santa María es un pueblo que se prestaba a la topografía, ¿verdad? Pero había que desprenderse de ese mismo señor donó parte del terreno donde está el cementerio. Tenía mucho terreno. Sí, fue adquiriendo y se fue el pueblo, pero dejó eso, ¿verdad? Y de la incomodidad en ese momento cuando se construye el cementerio es que había que pasar el río. Había que pasar el río y no había puente. Entonces moría alguien en octubre, imagínense pasar un muerto al otro lado. Entonces me contaba un Amando Monje, que murió de 103 a 107 años, creo que murió mamá, que ellos de vara blanca bajaban las varas y las tenían ahí en verano y ponían los puentes, ¿verdad? Para poner. Dice que hay veces iban terminando de poner el puente y empezaba a llover, y otro día no amanecía el puente, volver a poner otra viga. Y cómo se hicieron las carreteras, quién hizo el Camino de Naranjo. El Camino de Naranjo lo hizo don Rafael Madrigal, a pico y pala. Y pasó otro señor y le dice, hey, fulano y tal, dice, mire, ya casi paso carreta aquí. Dice, tal vez una caja de fósforos, le dice, pasa ahí. Ese fue el incentivo que en lugar de ayudarle, ¿verdad? Pero logró hacer el camino de carreta hasta Naranjo, porque él tenía en Naranjo. Y hay tantas historias que sí, solo con tiempo puede ir uno. Yo voy escribiendo ahí poquito y no he llegado quizás ni a 1900 todavía. Por medio del huracán César hubo un problema en el río Naranjo, ¿verdad? Y eso, yo tenía una finquita allá y entonces yo quise hacer algo para recuperar el camino. Y les propuse hacer un turno en San Lucas, donde no vivía nadie, ¿verdad? Era una finca. Y me dijeron que yo estaba loco, porque proponer un turno donde no vivía nadie, y entonces yo les dije que con solo el hecho de que la municipalidad o el MUP nos arreglara el camino para poder accesar a San Lucas, ya estábamos ganando, ¿verdad? Sin hacer el turno. Ya íbamos a habilitar un pedazo de camino. Y entonces los pude convencer y se hizo el turno. Con ese turno se hicieron 2 pequeños puentes y 47 pasos de alcantarillas y se habilitó el camino. De ahí nace la idea de crear la Fundación Nubotrópica también, que yo fundador y fui presidente por 21 años, ¿verdad? Y hasta este año ya estoy fuera. En ese momento llegué a la municipalidad, por esa gestión me propusieron ahí como suplente, yo no quería, ni iba a saber yo eso, nada. Entonces llegué también, me asocié en esos años a Copedota y estuve 21 años también en el Consejo de Copedota. Entonces, y estuve en la municipalidad, estuve en la Junta Vial, entonces todo eso me sirvió para conocer el cantón y las problemáticas y las oportunidades y eso. Ya después de eso se constituyó, bueno, fui a España a un curso
a un taller allá de ver cómo funcionan los consejos reguladores en denominaciones de origen. A Roque lo bajaron del avión, no lo quisieron llevar, pero yo sí tuve la oportunidad de ir. Y posteriormente, conociendo uno la riqueza que tiene el cantón de Dota, me ha dado por dar a conocer o querer dar a conocer lo que es la flora y la fauna y todo lo que tiene la reserva. Entonces constituimos una asociación de turismo rural, que ahí tenemos 4 años. Ahí vamos. También le propuse en alguna ocasión al Comité de Deportes hacer una carrera, la Fundación Novotrópica, ya son 12 años de hacerla, y es una carrera de 23 kilómetros y medio. Entonces, todo eso, yo creo que no se ha perdido el tiempo, y la zona se ha dado a conocer. Qué sé yo, hace 15 años de café nadie sabía aquí nada, ¿ah? Y gracias a denominación de origen, indirectamente, ya hoy todos los microbeneficios, y hay salas de catación, y hay gente baristas, y que se está ganando la vida de eso. Entonces, todo eso ayuda a que se desarrolle una comunidad tan pequeña territorialmente, pero que tiene un potencial y cosas que aprovechar, ¿verdad? Lo que piensa un productor de la zona de Los Santos, se quieren aprovechar de lo que muchos sembramos, es tan bueno el cafecito que aquí producimos, nos quieren robar el nombre aunque no sean ni vecinos, no se saldrán con las suyas mientras estaremos vivos, y son muchos intereses y unos pocos que son vivos. Cada día nos esmeramos produciendo con amor para deleite millones que les gusta este sabor. Cafecito de Tarrazú, por Dios fue muy bendecido, con influencia de la reserva, los vientos y el veranillo, nuestras manos recolectan de noviembre hasta febrero, se procesa diferente y por eso es el primero. Así se escribe la historia en esta tan linda zona. Los hombres somos valientes, nada nos estorba, y siempre defenderemos, y mucho nos ha costado, si los nuestros nos ya tan aprovechados. Si quieren usar el nombre, aquí deben de vivir, es la trazabilidad la que vamos a exigir, y al fin el consumidor no se sentirá engañado, la confianza reinará en esta gran calidad. Para la guerra del 56 mucha gente moría, entonces lo que hacían era una fosa, les echaban canfín y les daban juego, porque morían de cólera y malaria y paludismo y todas esas cuestiones que habían. Entonces levantaban una lista y la mandaban para San José, esa lista. Ese día murieron unos cuantos, y entonces los tiraron a la fosa, levantaron la lista y la mandaron para San José. Ese día no se pudo quemar porque cayó un aguacero, en Santa Rosa tan seco, pero cayó un aguacero ese día. Y entonces cuando van a quemar los otros días, resulta que uno se movía, donde estaban ahí, y ese era Domingo Barrantes. Entonces Domingo Barrantes lo sacan, lo recuperan, ya llega la noticia a San José y que había muerto Domingo, entre tantos que habían muerto, ¿verdad? Y entonces le hicieron los 9 días y todo, ¿verdad? Domingo se recupera un poquito, entonces lo manda para, ya no podía estar en la guerra, entonces lo manda para San José, llega en la noche y toca la puerta en Alajuelita que vivía, y no le querían abrir porque decían que era un fantasma, ¿verdad? Que era un... ¿ya? Y resulta que ese Domingo Barrantes, eso en el 56, ya en el 64 está aquí en Santa María, y precisamente aquí donde estoy yo en este momento. Y esta es la casa que hizo el rancho, Domingo Barrantes, Vargas, casado con Dominga Vargas, Dominga Vargas, y que era mi tatarabuelo, es mi tatarabuelo, y de esa generación, bueno, él tiene 10, 12, 14 hijos, entre hombres y mujeres, y yo soy de la línea de Jerónimo, uno de ellos. Estaba Rafael, estaba Micaela, habían varios, pero de la línea de Jerónimo tuvo 16 hijos. Esos 16 hijos fueron los fundadores de San Isidro. Domingo Barrantes, hijo, Joaquín Barrantes, José Barrantes, Jerónimo, Patrocinio, mi abuela Edwina, casada con mi abuelo Clares. Entonces, doña Martina, casada con Mauricio Agüero, digamos, la familia Barrantes fue la que pobló San Isidro, propiamente San Isidro. Entonces se fueron yendo, ¿verdad? Donde está la catedral fue la casa de Patrocinio Barrantes. Ahí nació la primera mujer, Lola Barrantes. Y en Quebradas, que era la finca de mi abuelo, donde está la casona, que es patrimonio, esa era la finca de mi abuelo.
Cuando mi abuelo se vino en 1927 para acá, la cambió por esta propiedad. Entonces, ahí mi abuelo hizo esa finca, se vino y ahí nació Tichepo. Tichepo, que murió el año pasado con 103 años, aquí en Copey. Ese fue el primer hombre nacido en San Isidro. Es que antes General Viejo fue antes que San Isidro, porque el camino pasaba por arriba. Entonces, todo ese montón de historias. Mamá llegó de 4 meses y se vino de 14 años. Entonces, esa juventud no fue a la escuela, no había escuela. Todas las tragedias que pasó, lo que crecía el río, que los huracanes, que las inundaciones que se hacían en ese momento, deslizamientos. Vemos pero toda la vida ha ocurrido. Contaba mamá que llegó un señor a trabajar donde mi abuelo, tenía una señora, tenía 11 de familia, y hizo el ranchito cerca del río, y empezó a llover, y como 4 o 5 días de lluvia, y empezó a crecer el río, y un día no amaneció el rancho, se llevó toda la familia, ¿sí? Mordidos de serpiente, bueno. Don Rafael Arguedas era un peón de mi abuelo, y volteando lo golpeó un árbol, le reventó el estómago y murió caminando. Ahí. Es que en ese tiempo San Isidro era así, de 4 o 5 días para llegar al hospital. Ahí alguien se cortaba la mano y ve a ver cómo o se cortaba en un pie o lo mordía una culebra, si lo podían salvar con algo, lo salvaban. A mi abuelo lo murió una terciopela y sobrevivió, le dio cólera y sobrevivió. Porque mi bisabuelo, no, más bien mi tatarabuelo era primo hermano de Joaquín García, monje, y tío de Mariano Monje Guillén y Juan Monje Guillén, que fueron los primeros regidores de la municipalidad de Desamparados. Esa fue la primera municipalidad, eran los monjes. Y fue la primera diócesis también, ¿verdad? Desamparados, ¿no? Sí, ¿verdad? sí. Y entonces esos monjes le decían la municipalidad de los Juanes. Los 3 eran monjes y los 3 se llamaban Juan. Mira. Juan Monje Guillén, y Cornelio había sido vicealcalde, ¿verdad? Entonces de esa municipalidad. Él era Tinterillo, que llamaban, ¿verdad? Que podía ser. Entonces, todas esas historias me gustan. Cuando, bueno, y ahora está celebrando este año 150 años Tarrazú, del cantonato. 150 años. ¿Sí? Aunque empieza unos años después, cuando no tenían recursos, entonces. Pero la división entre Dota y Tarrazú fue precisamente por eso, ¿verdad? Porque el jefe político era Martín. Y aquí había gente como don José Daniel Flores, como Próspero Mena, que era gente inteligente, que no se dejaba, que quería luchar y que quería, entonces no quería que los... Entonces, por esas rencillas, quiso Dota hacerse cantón, ¿verdad? Y hay una lista por ahí, yo manejo, no había un solo ureño que firmara, no estaban de acuerdo que se hiciera cantón Dota. Entonces, cuando Dota se hace cantón, agarra todo eso, y en 1925 y en 1931 se hace Pérez Celedón Cantón, apenas 6 años después, porque antes de eso pues eran distritos de Dota, ¿sí? Y otra cosa que también, por ejemplo, Santa María, del Cantón de Dota, la propuesta ante el Congreso no fue que se haga el Cantón de Dota, no, era José Daniel Flores, el Cantón de Rivas. ¿Sí? Y entonces ya después también Pérez Celedón no era Pérez Celedón, era el Cantón de Rivas, que se iba a llamar. ¿Ves? Entonces, que después ya en el Congreso le dicen, no le pongamos Rivas porque el padre Rivas nada que ver, y eso, entonces mejor Pedro Pérez Celedón. Entonces fue cuando... ¿Y entonces por qué decidieron ponerle Dota? Es que esto viene de muy, muy atrás, digamos, cuando todo esto pertenecía aún a San José, digamos, esto, bueno,
la provincia de Colombia, ¿verdad? Que se llama. Entonces, todo era las montañas de Dota. Digamos, Dota propiamente era San Lorenzo y San Marcos. ¿Verdad? ¿Sí? Aquel cerro que atraviesa el túnel, ese es el cerro Dota. ¿Sí? Solo que, porque Tarrazú todavía la palabra Tarrazú existía, pero la cuesta Tarrazú por el río Tarrazú y eso. Pero era las montañas de Dota, todo, aquí para allá. Entonces, en el Congreso fue que le pusieron Cantón Dota. ¿Sí? Pues sí tiene que ver algo con origen indígena, algo así. Sí, claro. De hecho, aquí hubo un cementerio indígena, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí está. Qué curioso. Y se hizo un estudio, ahí yo tengo el documento ahí donde el señor levanta, era un alemán, levanta el informe y se lo va al museo. ¿Verdad? Sí, pero me contaban, todavía hay señores que trabajaron ahí, en esa excavación ahí, Lolo Calderón, Jorge Rodríguez, me contaban que ellos iban escarbando con mucho cuidado con esas estátuas, y ya decía, ya no toquemos nada hoy. Y ya entonces dice que se iban todos para la casa y el señor en la noche se venía a trabajar. Ya el día que había, y ya otro día entonces, pero había cabezas, en esos cementerios había cabezas de danta, vasijas, sí, hasta fotillos ahí. Y eso porque la gente que migraba por el camino Mulas, que se venía de Acerrí, qué sé yo, Acerrí, Frailes, San Pablo, San Marcos, pasaba el sendero mesoamericano, que es el camino Mulas, pasaba por San Lorenzo, bajaba al Diamante, Paquita, Sábalo, Londres, Sábalo, y seguía la costanera, lo que es hoy la costanera, hasta llegar a Panamá. ¿Cuáles eran las incomodidades? La malaria, el paludismo, las serpientes, las inundaciones. Por eso desde que Juan Vázquez de Coronado pasa por esa ruta con Caballón, le dice al gobierno en ese momento que por qué no hacer una ruta sin las incomodidades esas. Pero nadie se animaba de atravesar la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Por el frío. Decía mi abuelo y mi mamá que uno tenía que pasar el Cerro de la Muerte calladito, porque Dios libre y gritar, porque de una vez se ponía a llover. Porque las nubes estaban tan... Y eso es ciertísimo, que cuando uno, por ejemplo, nosotros de que estuvimos en la montaña, ahí en las Rejas, nosotros ya conocíamos tanto el ambiente, que bueno, ahorita va a llover, ¿verdad? Y empezamos a gritar y una vez empezaban las gotas a caer. Por el simbre Por eso cuando revientan bombetas en las fiestas, sí. Pues ya ahora ha cambiado mucho eso, pero aquí en Santa María, para algunas fiestas patronales no reventaron bombetas para que no lloviera. ¿Por qué? Porque estaba el café maduro todavía, estaba preciso, y como se cogía solamente con gente de la zona, de las familias, entonces se le pedía al sacerdote que no reventara bombetas para que no lloviera. Pues creencias, sí, pero sí había mucho, es que esto ha cambiado tanto, el cambio climático. ¿Sí? Pero sí, ya le digo, yo dichosamente, conocí Santa María sin electricidad, sin asfalto desde Cartago hasta aquí, ¿verdad? Camino de piedra y barro, que los camiones se pegaban ganando madera. Y entonces cuando uno dice, puña, ¿cómo le costó a los viejitos, ¿verdad? Jalar madera de aquí en carreta hasta los mercaditos ahí en Plaza Víquez y traer la mercadería. Mi abuelo jaló la primera tubos de hierro, sí, no existía el plástico en ese momento. Y entonces lo contrataron a mi abuelo llevó el zinc al Cerro de la Muerte y a Ojo de Agua para hacer los refugios, construir los refugios. Todas esas cosillas yo las voy escribiendo ahí. Sí.
y la condición de que había, que tenía que dejar leña, ¿verdad? Que pues, usted podía utilizar la leña, pero tenía que dejar leña para que venía atrás. Ah, ¿verdad? Sí. Don Alejo Morales era cuñado de don José María Ureña. Es que los que se vinieron a Santa María estaban emparentados entre ellos, todos. Y algo curioso, en este mundial andaban 2 tataranietos de Santiago Guzmán en el mundial. ¿En serio? Keylor Navas, ¿Son tataranietos? sí, y David Guzmán, de Santiago Guzmán. ¿En serio? Sí. Entonces, esos venían de Desamparados. De Desamparados. Sí, algunos venían de Alajuelita y unos pocos de Guadalupe, San José, el caso de Atanasio. ¿Sí? Pero en su mayoría de Desamparados, porque todos eran familia. Venía José María, venía Primo, venía Alejo, casado con una hermana, venía Santiago Guzmán, casado con otra Ureña, Tomasa, Cornelio, cuñado de Santiago, Norberto Solís, cuñado de Santiago. Digamos, todo era, y el caso de Cornelio, pues la mujer de don Cornelio había estado en la escuela con la mujer de José María, en Desamparados, juntos. Entonces eran muy amigos y eran compadres, eran amigos. Entonces, de ahí la relación muy cercana. Después, pues lógicamente, pues cuestiones de linderos, de colindancias, de terrenos, empezaron como a dividirse un poco la familia, ¿verdad? Sí. De que este terreno es mío, que por qué me lo quita, que por qué el otro, que me corrió, no se podía hacer cercas, ¿sí? Sino que lo que hacían era una zanja, ¿verdad? Sí, no había alambre. Se despierta muy temprano por el canto de los gallos. Domingo Rivas a verificar a ver dónde se podía construir. Llegó a San Marcos y la gente estaba dividida. Unos querían que fuera arriba, donde está actualmente, y otros en el Bajo Río. Entonces, el padre ya había escuchado de Santa María, la villa Santa María, y que no se llamaba, era una villa, eran 15 familias, 17 familias las que habían. Y amigos del padre, porque recordemos que Cornelio Monge era vicealcalde de Desamparados, y el padre Rivas de Desamparados. Entonces tenían una relación muy cercana. Entonces yo quiero ir a conocer Santa María, la villa Santa María. Entonces mandaron un emisario adelante a avisar que mañana viene el padre Rivas a visitar. Entonces los pocos vecinos fueron muy astutos, muy astutos. Prepararon una comelona para el padre, porque iba, y se fueron a toparlo, aquel puentecito de la quebrada, que yendo para San Marcos. Entonces se fueron a toparlo ahí. Y en ese momento bautizaron la quebrada con el nombre de Rivas. Entonces se lo echaron al bolsillo, ¿verdad? Se lo ganaron, además de que eran amigos y todo, ¿verdad? Entonces llegó, se hospeda en la casa Cornelio Monge. En la casa Cornelio Monge estaban ahí en el puro centro, es donde está la unidad sanitaria, ahí, diagonal a la estatua. Esa era la propiedad de Cornelio, ahí vivía. Y se hospeda, quiere celebrar una misa y no había una imagen. Entonces él ofreció una imagen que tenía en su casa, en Desamparados. Cornelio y Norberto tenían que salir a Desamparados. Entonces fueron con el padre. Lo acompañaron, quisieron acompañarlo para traerse la Virgen. Pasaron por San Marcos y todavía no se habían puesto de acuerdo la gente. Entonces apenas pasó el padrecito, llegó allá. Y como Cornelio conocía todo lo municipal, ¿verdad? Entonces de una vez saca un permiso de construir una ermita en la Villa Santa María. Ya el padre había conocido, dijo que apto para hacer un pueblo y toda la cuestión, da un informe. Y entonces se trae el permiso y la imagen. Llega con la imagen
la casa, ahí todos los días le rezaban el rosario y no tenían terreno, nadie había ofrecido un terreno. Dicen a don José María que por qué no daba el terreno. Dice, sí, yo doy el terreno, pero a cambio déme la Virgen. Entonces no quiso hacer. Entonces, mi orureña, como le decía, no iba a los rosarios. Entonces de ahí la costumbre de que muy poco los señores mayores aportaban algo para la iglesia. Entonces, Santiago Guzmán, que ya le había comprado una parte del terreno a José María, es el que dona el terreno. Dona el terreno, pero curiosamente ese terreno no pasa a la curia, sino que seguramente de nombre. Hicieron una ermita de adobe y estuvo por espacio de unos años ahí, hasta que Atanasio ya le compra esa parte a don José María y dona el terreno para la iglesia, para la segunda. Sí, ya la segunda, que es la que terminan como en 1930-31, y después destruyen esa, demuelen esa para construir esta, que fue como en el 60 que ya la construyeron esta, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, y le dan el título de parroquia, por eso es que Dota tiene 140 años de ser parroquia, y San Marcos hace poquito cumplió 80 años apenas, siendo cantón, ya digamos, siendo cantón, y la parroquia la tenía un distrito, pero fue por esa situación, ¿verdad? Y entonces estrenaron iglesia, primero Santa María que San Marcos. Sí, sí. Entonces ya al ser parroquia, la gente de Corralillo, la gente de La Luche, San Juan Sur, San Juan Norte, la gente de San Marcos, de San Pablo, de Quepos, venía a bautizarse aquí, a casarse y a hacer todas las gestiones. Entonces mucha gente de Quepos venía a bautizarse aquí o a casarse. ¿Sí? Sí, venían aquí por el camino Mulas, venían, se casaban, entonces no traían el padrino, entonces mucha gente de aquí empezó como esa relación, tenían que buscar un padrino de Santa María. Entonces, ¿sí? Entonces empezaron a conocer entre familias, porque ahí venían a casarse, pero no traían el padrino de Quepos. Entonces alguien de aquí les servía como padrino. ¿Sí? Se fue dando esa relación, ¿verdad? Se iban ampliando la familia. ¿Y cuánto duraba uno pasando el camino de las mulas? Imagínense, para los indígenas en ese momento eran años, ¿verdad? Que venían desde el norte, ellos iban. Ellos mientras hubiera cacería y mientras hubieran palmitos y pesca, no les precisaba. O sea, ese camino viene de los indígenas. Ah, sí, miles de años atrás, 2000, 3000 años. Sí. Y ese siempre, y ya después entonces ya empezaron porque iban a vender a Chiriquí, ganado, o compraban. Por ahí pasaban ganado y todo. Sí, sí. Y es una lástima que la zona de Los Santos no aproveche eso para hacer turismo, porque todavía hay partes, digamos, uno más o menos sabe por dónde pasaba. Digamos, ahí en San Pablo, venía por San Pablo, se metía a mano derecha, ahí donde está la bomba nueva ahora, ahí se metía por el Balar y bajaba por donde vive Becumaña, ahí, y llegaba al bajo el río, el bajo el río, y subía por el cementerio, por donde los Calderón, y salía a aquel recibidor donde, de Copetarrazú, ¿sí? De ahí se iba hasta la escuela de San Lorenzo, y agarraba ahí para donde Roque, y salía a Matacaña. Todavía está ese camino ahí, todavía está. A Matacaña, y de Matacaña se iba, más o menos por donde va, hasta Nápoles, pasando por Nápoles, y pasaba por el Diamante, y bajaba a la quebrada Tocorí, que es San Isidro de Tarrazú, ¿sí? Y se iban por la playa del río, hasta esa quebrada Tocorí, atravesaban Naranjito, ahí entre Naranjito y Villanueva, va a salir al puente de Londres, y ahí de Londres sigue por Sábalo, ya cerca del río Sabeire, hasta donde vive Toño Mora, y ahí cruzaban el río y seguían. Ese era el camino, digamos. Son cosas que vale la pena, por lo menos que estén diseñadas en un mapa o qué sé yo, para
para ver lo difícil que era y los nombres y ¿Te imaginas? toda esa cuestión. Sí. Qué lástima. Igual que este otro camino aquí, este camino de... El del primero, que ya... Sí, bueno, el primero, en realidad lo que Cornelio hizo fue como una picada, ¿verdad? Él fue haciendo, con el fin después de mejorarla. Ya don Pedro Calderón, 2, 3 años después, lo que hace es, se viene y agarra el camino de ese Cornelio, el sendero, y lo mejora un montón, lo desecha en algunas partes. ¿Pasa una carreta o algo así o es nada más No, caminando? nunca pasó carreta. Nunca pasa carreta. No, solo caballo y a pie, caballo y a pie. Ganado, cerdos, a pie, todo a pie. Entonces por ahí viajaban a Pérez con el piano y toda esa cosa. Con la carga, porque se iban familias, habían familias que venían o escuchaban, era como el oro verde, que se iban para San Isidro, o alguien, San Isidro fue un lugar también de gente desterrada, qué sé yo, alguien mataba a alguien en San José, pues como no había cárceles y no había capacidad para eso, entonces lo desterraban, lo mandaban para allá, pero no se podía arrimar a la población. Entonces muchos de la gente de San Isidro, de los pioneros, hacían una obra, hacían una finca, así, y entonces la vendían y se iban más allá. Hacían otra finca y se iban más allá. Sí, y hay nombres ahí por ejemplo los Acuña que fueron los que le vendieron a los Barrantes ahí, fue por esa situación. Era gente que peleaba a cuchillo y que mataba y que sí. Yo le decía a mi abuelo, pues que pura mentira suya, carajo, dice, que no está por mi verdad, ¿cómo no va a estar? Dice, si yo me arrancaba un pelo el bigote y era señal de trato, dice. Y hoy día no, ni con un pagaré yo no vale nada, ni con un documento, usted lo evade o de la forma que sea. Antes no, la palabra del hombre era, y uno todavía Trata de decir. arrastra un poquito de eso, ¿verdad? Y la valentía, pues, porque a mí caminar, yo he caminado 18 horas, he dormido en la montaña solo, y eso para mí fue muy normal, atravesar un río con tanto peligro, Río Naranjo, que si uno batallaba con un animal, por bravo que fuera, lo amarraba y de alguna manera pues usted tenía que sacarlo. Y si había un caballo chúcaro, usted lo tenía que montar y de la forma que fuera, pero usted lo amansaba. Igual que un buey. Entonces, uno crió esa actitud, que no hay cosas difíciles, no hay cosas imposibles, usted las logra. Si usted tiene que, en la montaña, si tiene que lidiárselas y agarrar unos bejucos para amarrarle y mañar una vaca porque tiene que ordeñarla, usted lo hace. Lo tiene que hacer, claro. ¿Sí? Mi abuelo tenía dichos. No hay peor troja que la vacía, decía mi abuelo. De veras, una troja sin nada adentro, una bodega sin nada, tenía que estar llena para que hubiera. Decía mi abuelo, el que no tiene culo, ¿para qué quiere banco? Muy cierto. Vea, y cosas así que decía mi abuelo, una finca es una finca, dice. Un cafetal es un cafetal, un cañal es un cañal, un potrero es un potrero. Pero una finca, si usted quiere tener una finca, tiene que tener de todo. Entonces, cuando yo veo un terreno, donde sea, yo de una vez me imagino, ¿qué sirve aquí? ¿Qué sirve ahí? ¿Qué sirve ahí? ¿Qué sirve ahí? Entonces, nosotros en estos momentos tenemos finquitas, el caso de nosotros, yo con los hijos, que ahí en 2 manzanas tenemos 400 cerdos, tenemos 10.000 pollos, tenemos el café, tenemos una matica de caña, sembramos hortalizas. Vea, utilizar todos los espacios que hay. Ahí he tenido truchas, he tenido tilapias, digamos, todos los espacios. Ahora en otra finca que hay allá, entonces ahí hay frutales, hay altura, hay, bueno, gallinas, hay pollos, hay café, yo siembro hortalizas, entonces aprovechar todo y reutilizar todo lo que la finca da. Mi abuelo no sabía leer ni escribir, no aprendió en esas montañas, iba a aprender.
Y fue una persona tan hábil que hizo un capital. Sí. Hizo un capital. Mi abuelo fue uno de los primeros que trajo un carro aquí. Se lo compró a don Ricardo Saprissa. ¿En serio? Sí. Vea, ¿cómo mi abuelo se hizo amigo de Ricardo Saprissa? ¿Cómo se hizo amigo del doctor Sáenz Herrera? ¿Ah? Que era un ganadero de Coronado. Mi abuelo trajo el primer acto de ganado hosting aquí a Santa María. 15 novillas y un toro, un torete. Puros. Pues estaba como informado de todo lo que... Mi abuelo cuando hizo la casa, dice, el mosaico me sale muy caro traerlo de Cartago, voy a hacerme una fábrica de mosaico yo. Entonces esa fábrica de mosaico que estaba en esa casa donde vive mi hermano, ahí se hizo el mosaico de la casa y el de la iglesia de Santa ¿En María. serio? Pero es un mosaico lindísimo, Santa María es lindísimo. Sí. Y después lo quitó. No, tenía una visión. Vea, nosotros jugábamos ahí echándole chiquitillos. Y yo Hacíamos tenía 8 años yo, cuando eso, 8 o 9 años. Y echándole la pinturilla ahí, con un tarrillo, tenía una argollilla así, echándole. ¿Ah? La base que era el amarillo, por ejemplo, y después ya en el bordecillo se le echaba el otro. ¿Ah? Y bajaba la prensa, ya quedaba ahí y se sacaba. Y se cocinaba, a veces no. No, no, No. no, no. ¿En serio? Y después ya lo echaban en agua, y había una canoa así, en agua. Como esta Pelton no le funcionó porque el agua era muy poca y la caída era muy poca, hizo otra ya, sacó la quebrada ya, y mi abuelo aquí, para la guerra del 48, en la casa de mi abuelo fue el centro de operaciones Figueres. de Figueres, la radio. Ajá, ¿en serio? ¿Por qué? Porque si llegaban a Santa María, llegaban a la escuela, que supuestamente estaba en la escuela de Figueres, pero el centro de operaciones lo manejaba un negro ahí, que vivía aquí. ¿Ya? Aquí. Entonces, todo ese montón de cosillas, ya. Mi abuelo viajaba de Huita, ya le digo ya, a Punta Arenas. Como mi abuelo en aquel tiempo fue en bote a Playa del Coco, a la isla del Coco. ¿Qué? No, era, tenía una visión súper terrorista. ¿Cómo? Ah, Pues es increíble. Tenía una visión, ni uno... apenas inauguraron el canal de Panamá, me acuerdo, pum, para Panamá. Cuando abrieron esta carretera, ¿a qué? Pues aquí, donde se mató el Ale. Mi abuelo fue de los primeros que pasó, mi abuelo estaba en la comisión, se hizo una comisión donde estaba don Rafael Narán, y porque había gente de toda la zona cuando se hizo esa carretera, como una junta vial o algo así, era como una comisión. Y mi abuelo formaba parte de eso. Cuando quisieron hacer la carretera por aquí, pues, vea, cuando Botas hizo Cantón, hay que dar cosillas feas que a la gente no le gusta. Cuando Botas hizo Cantón, la gente de San Marcos no quería pasar por Santa María. No quería pasar por Santa María. Si por donde pasaba la cazadora era por Copey, Ajá. y salía a la cima, al cañón, y bajaba. Ajá. No era por aquí. Ah, ¿verdad? Por aquí pasaban las carretas, Las carretas. al jardín y eso. Ajá. Entonces, cuando Botas se hace Cantón, resulta que la gente de San Marcos no quería, entonces vamos a hacer un camino para nosotros de San Marcos. Ay, ¿por qué hicieron allá por ahí? Allá en la roca, Ajá. aquel barranco que se ve así, para pasar por el Cerro de la Cruz. Ajá, ajá. Resulta que ahí se mató don Guido Jiménez, el papá de Guido y de Mayid. Y entonces de ahí no pudieron pasar. Ahí venía a caballo el señor y salió rodando y se mató. ¿Va? Entonces se quedaron sin presupuesto. Ya no había posibilidad casi de hacer ese camino, por incómodo. Entonces se hizo como una huelga de aquí, los vecinos de Santa María, en el cual estaba mi abuelo, estaba don Patricio, estaba don Jeremías, que era el dueño del terreno, ahí en Quebradillas. Y se fueron, y ahí en el jardín, donde agarra usted para el jardín y para Santa María, ahí se pararon y dice, no señor, ustedes tienen que hacer el camino por aquí, yo doy el terreno. Entonces, Y por donde queda mejor el camino es por aquí. El camino que hicieron ellos fue por el rodeo, subiendo a Canet y todo eso, ¿no? No, más bien allá, por donde está la roca. Por el puro cerro. Sí, allá se ve un barranco, que hay Sí. blanco, Ajá. Por ahí. como para la cruz. Y salían al jardín. Salían al jardín, por no pasar por Santa María. ¿Ah? Y entonces ya cuando don Jeremías donó el terreno, ahí le partieron la finca, Quebradillas y todo eso. quebradillas y todo eso, entonces
ya la gente no les tocó más que pasar por aquí. Y ya después se hizo la carretera por ese lado. Ya después se asfaltó, ¿verdad? Y ya yo me acuerdo ya. En este momento que tengo esta oportunidad de darle un mensaje a las futuras generaciones, primero que nada agradecido con Dios de darme la familia que me dio, de criarme en el ambiente que me crié, donde todo era muy difícil, pero que me enseñó la vida a ser luchador, trabajar, ganarme lo que yo siempre digo, yo tengo lo que me merezco y me merezco lo que tengo, porque tengo más de lo que necesito. Y pues eso se lo he dado a dar a conocer a mis hijos, agradecido con Dios porque mis hijos todos son, creo yo y espero, que son hombres de bien. La vida no es fácil. Hoy que hay tantas oportunidades de poder desarrollarse uno intelectualmente, económicamente, y vivir decentemente como se merece vivir todo ser humano. Pero sin sacrificio no hay nada, no hay nada. Sabiendo que tiene que aportarle uno a la comunidad, a alguna organización. Yo como he estado en varias organizaciones y a todas las he querido y me he entregado por ellas también, quizás no he logrado lo que yo quisiera, porque también dependen de otras personas, ¿verdad? La política, ya sabemos cómo es. Los políticos, los intereses míos quizás no son los de otros. Entonces, pero sí, lo importante es estudiar, desarrollar, aprovechar las oportunidades, producir. ¿Por qué? Porque todos los días comemos, todos los días comemos. Usted puede ser muy profesional en cualquier, pero necesita comer. Entonces, y puede hacer las dos cosas. Puede usar la tecnología, pero puede usar también sus manos para trabajar la tierra y sembrar por lo menos parte de lo que se come. Y el gusto de un productor es arrancar lo que ha sembrado y poderlo consumir sanamente, sabiendo usted que hay un zapallo, que un chayote, que un guineo, que un plátano, que todo lo que usted pueda producir es útil para la familia y para el ser humano. Que no desperdicien el tiempo en tonterías, que lo que están haciendo es enfermándose y dañando a los demás. Que aprovechen el tiempo en aprender, en ayudarle al compañero, ¿verdad? En esto de la convivencia humana tenemos que ser amigos, tenemos que ser compañeros, tenemos que ser sin dañar a otra persona. Entonces, a los niños, dichosamente hoy tienen todo, pero sus papás les ha tocado muy duro darles el estudio, darles casa, darles lo que hoy tienen, ¿verdad? Entonces, que no desaprovechen esa oportunidad. Se despierta muy temprano por el canto de los gallos con la luz